Iniciando. Muy buenos días, muy buenos días para todos, bienvenidos a la hora contable. Hoy continuamos con el tema de responsabilidad civil patronal con el doctor Eric Mamanche y la doctora Diana Marcela Fonseca. Bienvenidos todos, estamos muy agradecidos por todo lo que nos han acompañado y el tema es tuyo, Eric. Bienvenidas a mis compañeras también, muy buenos días. Buenos Muy días, déjanos buenos saludar antes de que Eric empiece a hablar. Yo sé que el tema es extenso, pero quiero aprovechar para decirles que de verdad les agradecemos. Este es nuestro programa 25, Martica, ¿cierto? Nuestro Y, programa número 25, sí señora. y el programa pues ha tenido bastante aceptación. De hecho, queremos agradecer totalmente eso. Hoy vamos a hacer el último programa de este año, pero ya retornamos el 13 de enero. Nos confirmas, niñas, y para el 13 ya estaríamos nuevamente disponibles con ustedes. Entonces, Martica, te dejo para que ahora sí, su saludo. Muy buenos días. Iniciamos, sí, hoy es nuestro último programa emitido en el transcurso del año 2021. Iniciamos actividades nuevamente el jueves 13 de enero. Un saludo para todos, unas felices fiestas. Eric, comenzamos haciendo un breve resumen del tema tratado en la charla anterior. Habíamos quedado que las copropiedades tienen una responsabilidad civil patronal, partiendo del punto de vista que la mayoría de nuestros administradores son contratados por contrato de responsabilidad civil, pero también hay unos temas de responsabilidad patronal por cuanto dentro de nuestras copropiedades tenemos trabajadores, muchas veces tercerizados, como los tenemos con las empresas de vigilancia, aseo, los mantenimientos, pero también tenemos un cierto y alto nivel de responsabilidad con estos empleados tercerizados. Así las cosas, Eric, continuamos con el tema después de haber hecho este breve resumen. Muy buenos días, Diana Marcela. Buenos días entonces a todos. Nuevamente nos presentamos, somos unos consultores, somos Crear Seguros, ¿sí? En los programas, cuando uno invita a un broker de seguros, pues normalmente se vuelven unos temas hartísimos para que le vendan a uno el seguro. Entonces quiero hacer el énfasis que hicimos la semana pasada, y este es un espacio para aprender, ¿sí? Estamos con Diana Marcela Fonseca de Sistema de Gestión, nosotros como especialistas en seguros, con el fin de aportarles conocimiento, ¿sí? Entonces a todos aquellos participantes les agradecemos mucho que estén conectados, ¿sí? La semana pasada, ¿qué sucedió? Se despejaron algunas dudas en temas de contratación laboral y cosas similar que alguno de los participantes nos solicitó, y se introdujo el tema. ¿Qué alcanzamos a avanzar? Alcanzamos a avanzar de que no es una obligación de todas las aseguradoras tener esta cobertura de responsabilidad civil patronal. Cada aseguradora, ¿sí? Porque estamos hablando desde la perspectiva de los seguros, cada aseguradora tiene su libertad de incluir el amparo de responsabilidad civil, un subamparo llamado RC patronal, ¿sí? Eso es algo voluntario. Me gustaría compartir pantalla para que retomemos donde dejamos la semana pasada. No sé si me puedes habilitar, Ofelia, por favor. Dame un segundo. Creo que ya puedes compartir. Permíteme, por favor. Bueno, hoy vamos a comenzar revisando las tres aseguradoras ejemplo que trajimos para validar si se puede o no se puede en este caso confiar en estos aspectos con diferentes aseguradoras. ¿Listo? Vamos a ver cómo a puertas internas para cada aseguradora las necesidades son diferentes, ¿sí? Son necesidades diferentes y que de esta manera, pues ustedes cuando vayan a comprar una póliza, pues compren lo que de verdad les sirva más. Bueno, en este momento les estoy compartiendo en pantalla el clausulado. Por favor, dejo esto por acá. Estamos compartiendo en pantalla el clausulado de AXA Colpatria, ¿sí? Este es el clausulado aplicable para el año 2021, ¿sí? Y ellos nos nombran en la página número 14 la cobertura de, en este caso, responsabilidad civil patronal, ¿sí? Entonces, ¿qué dice AXA Colpatria? ¿Sí?
Salvo lo dispuesto en la sección numeral 2 del numeral 6.16, y ahorita lo vamos a revisar en las exclusiones aplicables a este amparo, la responsabilidad civil para AXA Colpatria, ellos indemnizarán todos los perjuicios derivados que sean imputables a la copropiedad sobre las indemnizaciones laborales con respecto a los empleados de la misma cuando exista culpa suficiente comprobada de la copropiedad, exclusivamente en la ocurrencia del accidente de trabajo, siempre y cuando el empleado haya cumplido con las prescripciones contenidas en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Démoslos hasta ahí. Entonces, retomamos de que como propiedad horizontal debemos de tener ciertas garantías mínimas, ¿sí?, que nos exige la ley colombiana y ciertos requerimientos mínimos desde la perspectiva de la seguridad del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Entonces, me gustaría preguntarte, Diana, ¿qué piensas de AXA Colpatria cuando nos deja la cobertura ligada, ¿sí?, al Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial? ¿Qué piensas de esto, Dianita? Es la única aseguradora que hasta el momento ha hecho esto. Hace 8 días revisamos a SBS Seguros y parte de Liberty. Sí, señor. Dentro del reglamento son todas las normas que debe tener un trabajador y obligación por parte del patrón. AXA Colpatria, como toda ARL, siempre tienen accidentes laborales, quieren cubrir y proteger al trabajador. Si es necesario que todas las ARLs cumplan con esto, ¿sí?, hasta que no les pase algo, ahí sí ponen normas establecidas, y la idea es que sigamos con los reglamentos establecidos en seguridad, salud y trabajo. Perfecto. Aquí vemos responsabilidad compartida, ¿no? Porque aquí se habla de que deben de haber unas prescripciones que estén contenidas en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Deben de haber unos reglamentos, ¿sí? Pregunto yo, ¿quién imparte los reglamentos? O ese proceso, ese protocolo. El empleador. Pues aquí vemos de que, tomemos por ejemplo a la empresa de vigilancia, que lo hicimos hace 8 días. La empresa de vigilancia debe de tener ese reglamento de higiene y seguridad industrial implementado en su empresa, ¿cierto? Y derivadamente, nosotros como propiedad, en este caso, nosotros como copropiedad debemos de tener las veces que nos corresponden, ¿sí? Debemos de tenerlas. Entonces, pregunto yo, ¿qué pasa, Dianita, que es nuestra especialista en sistemas de gestión, si no se solicita, cuando se firma el contrato con la empresa de vigilancia, no se solicita la confirmación de que ellos tengan implementado este tipo de reglamentos y este tipo de procesos de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué pasaría? Sí. En más de un conjunto, desde que salió el decreto 1443, la 1072, 2016, la última, la 0312, está establecido para todas las empresas, para las personas que tengan afiliadas, así sea un trabajador, ¿sí? Esto es nuevo para los conjuntos residenciales y hasta ahora están haciendo contratación, ¿sí? En el momento que no nos, ya he repetido esto, en el momento que no pase nada, pues no hay problemas. En el momento que pase algún accidente, venga la ARL, ahí sí brincan, ahí sí se preocupan, ahí sí es un incumplimiento en las normas en salud ocupacional. Hasta sancionable, puede venir entidades que nos pueden revisar, controlar y haber sanciones por este incumplimiento. Ok, perfecto. Continuando, ¿qué dice AXA Colpatria? Porque estamos analizando las aseguradoras. ¿Listo? Para efectos de este amparo, se entiende por accidente de trabajo todo suceso accidental, imprevisto, repentino, que sobrevenga durante la realización única y exclusiva de las funciones asignadas contractualmente al empleado y que produzca lesión orgánica, perturbación funcional o muerte. ¿Sí? En este punto, queremos siempre aclarar ese término accidental, imprevisto y repentino. ¿Sí? Es decir, que no está planeado. Ese es, en otras palabras. Pero cuando yo mando a una persona que no es subcontratada para esas funciones, la mando a desempeñar labores que no le son de su contrato, ¿sí? Entre otras, tomo la empresa de vigilancia, que son los que muchas veces hacen las veces de toberos, que está muy mal, ¿sí? Y ya ahorita vamos a hablar de los toberos, de esa figura como tal. Llega uno y dice, bueno, la empresa de vigilancia tiene, y si se le certifican los cursos de alturas, no en todos los casos, ¿sí? ¿Qué hace en la cubierta un vigilante? Pregunto yo.
cuando se presentan daños encubiertas. ¿Qué hace cuando hay daños encubiertas? Una persona de aseo encima de un tejado, ¿sí? Brindando, qué sé yo, destaponamiento de canales de bajantes, ¿sí? Cuando llueve, que se tapan esas canales y comienzan a desbordarse. ¿Y qué es lo primero que hacen? Si no está el tobedero, mandan a la empresa de aseo que vaya, por favor, meta su mano en la canaleta y comienza a limpiarla. Entonces, si le pasa algo a esa persona, ¿quién cree que tiene la culpa? La empresa que lo contrata, o sea, la misma administración o el conjunto residencial, quien contrató al trabajador, donde está incumpliendo con las normas en sus funciones, su manual de funciones. Efectivamente, entonces ahí vienen términos que, si bien es cierto, lo que hace una sociedad y lo que hace unos procesos bien estipulados, señores participantes, que es, aquí estamos escuchando términos, aquí estamos escuchando cosas que les invitamos que no se queden en el limbo, ¿sí? Que todo lo que estemos participando, obviamente, para que ustedes tengan pues un soporte de lo que se habló en estas dos reuniones. Pero términos que para mí sí se vuelven indispensables y que espero que ustedes puedan comenzar a implementar en sus labores diarias. En temas de contratación con diferentes empresas, sí o sí, tiene que haber una cláusula en contrato destinada exclusivamente a sistema de gestión, seguridad, salud y trabajo. Tiene que existir esas cláusulas, cláusulas donde se informen soportes de que ustedes han implementado y han avanzado en este aspecto, porque a ustedes no les interesa contratar una empresa que no haya avanzado en este aspecto, ¿sí? No les interesa trabajar con estas empresas porque el día de mañana se presenta un daño y perjuicio y sobre ustedes va a recaer una responsabilidad, ¿sí? Primero. Segundo, consultemos, siempre solicitemos qué reglamento interno se tiene en lo relacionado a higiene y seguridad industrial. Ustedes tienen un protocolo interno, lo han contemplado, se han asesorado y creo que eso nos va a apoyar, porque en caso de que se presente un accidente laboral, pues vamos a hacer las veces que nos correspondían a nosotros. Y si se presenta, pues ustedes van a tener tranquilidad que las pólizas de zonas comunes que ustedes contraten, pues les va a dar cobertura. ¿Listo? Asimismo, continúa AXA Colpatria, se entiende por empleado a toda persona vinculada al asegurado mediante contrato de trabajo que le preste un servicio personal remunerado bajo subordinación y dependencia. Este amparo opera en exceso a las prestaciones otorgadas por Seguridad Social y de cualquier otro seguro individual o colectivo de los empleados a su favor. Hasta aquí, dejémoslo hasta este punto. Entonces, hace un momento decía, Dianita, cuéntame. Eric, dentro del concepto que aparece ahí, que accidente laboral, todo suceso repentino que genera al trabajador una lesión funcional, quiere decir que es del cuerpo, y psicosocial. Puede ser que la persona entre en shock, por ejemplo, la administradora atiende a 10 personas al mismo tiempo, el vigilante que recibe personal externo, visitas, propietarios, y hay personas que los agreden psicológicamente, ¿sí? Esa parte psicológica también es un accidente laboral. Bueno, digamos que te me adelantaste, ¿sí? Porque en la premisa de hace 8 días tenían mucha inquietud, pero vamos a tocarlo de una vez, vamos a introducir ese tema. ¿Qué pasa? Que los administradores son objeto, administradores, empleados asistenciales de la administración, entre otros, ¿sí? Son personas que sufren cierto tipo, en algunos casos, de acoso laboral, ¿sí? Recordemos que el acoso laboral también va de la mano con el trato, ¿sí? Con el exceso de funciones y demás. Todos conocemos administradores que trabajan hasta 12, 13, 14 horas, ¿sí? Y que será un tema a recalcar ahorita que ya se apruebe la ley, bueno, que ya inicie la implementación de la nueva ley que salió de desconexión laboral, ¿sí? Son temas que van a ser aristas adicionales que vamos a tener, porque digamos que un administrador se vuelve en un proveedor, en un contratista a las 24 horas al día, ¿sí? ¿Y esto qué pasa? Esto genera una sobrecarga laboral sobre la persona que genera ciertas enfermedades laborales, partiendo del hecho del turno del carpio en adelante. Esos son daños motrices, pero hablamos de los daños psicológicos que muchas veces se le causan al administrador cuando el administrador sufre de acoso laboral, ¿sí? Entonces, si se demuestra, ¿sí? Si se demuestra, retomemos el caso que tomamos hace 8 días, por ejemplo, el caso que sucedió en el norte de Bogotá en pandemia, donde en el edificio tenían una persona que hacía las veces de
vigilante, ¿sí? Hacía las veces de vigilante, era contratada directamente por el edificio, ¿sí? Y hacía las veces de recepcionista. Es una persona que trabajaba de 8 a 5 de la tarde. Permanecía en el edificio, trabajando a las 5 de la tarde, salía de su horario laboral, se dirigía a su casa y el otro día seguía su rutina. Inició la pandemia y en la pandemia la administración, acompañada por el presidente del consejo, tomaron la decisión de prohibirle salir del edificio. Le prohibieron salir del edificio bajo el argumento de que no podía haber nadie en la calle y naturalmente la persona pues entró en unos estados de shock complicados, le tocaba, dormía en un sótano, en un sofá, la persona no podía salir del edificio ni siquiera a la tienda, la persona le daban algo, le compraban unos almuerzos en un restaurante y demás, ¿sí? Eso era el día a día de la persona, así duró durante casi un mes. La persona no podía estar pendiente de sus familiares, no podía salir ni demás, pero la persona sí le llamaba mucho la atención que a ella le tenían prohibida salir del edificio, tenía que trabajar 24 horas al día, pero la gente sí entraba y salía, iba a la tienda y demás, y ella encerrada y prácticamente secuestrada, ¿sí? Este es el tema que introduce Dianita, y es, bueno, cómo es posible que nosotros actuemos de esa manera? ¿Sí? Muchas veces, tanto el administrador actúa así con las veces de las personas que hacen que son sus empleados, de los cuales les entrega órdenes, como es la empresa de vigilancia o aseo, y estos son tratos inhumanos, ¿sí? Que definitivamente van a derivarse, ¿sí? Responsabilidad civil sobre los daños y perjuicios que se le puedan causar a la persona, ¿sí? Recuerdo muy bien que la persona se le presentó enfermedad, la persona cayó en incapacidad, y esta es la hora que no ha caído la sentencia, pero cuando caiga la sentencia van a ser responsables ellos por los daños y perjuicios causados a esa persona, por ese acoso laboral, por las enfermedades que se le derivaron a la persona, estrés, ansiedad y demás, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto la póliza va a generar cobertura? Entonces miremos las exclusiones y respondámonos a esa pregunta en cuanto a AXA Colpatria. Nuevamente, aquí vamos a mirar diferentes aseguradoras y su forma de actuar, ¿sí? Entonces, ¿qué dice AXA Colpatria? AXA Colpatria nos dice que indemnizará siempre y cuando no se cumplan alguna de las exclusiones. ¿Cuáles son las exclusiones para AXA Colpatria no generar cobertura? Relacionadas con enfermedades profesionales, endémicas o epidémicas, ¿sí? Son las exclusiones de ellos. ¿Qué es una enfermedad profesional? Una enfermedad profesional, ¿sí? Viene a ser la enfermedad que primero es anterior, ¿sí? Al contrato que se está ejecutando, primero. Segundo, son enfermedades, en este caso, como por ejemplo, bueno, digamos que en temas de oficina, en temas de seguridad, en temas de, de delegación de temas de aseo y demás, no hay muchas enfermedades profesionales. Enfermedades profesionales son de otro tipo, ya profesiones de alto riesgo y demás. Pero digamos que en estos casos que es el día a día de la propiedad, horizontal, pues no va a haber mayor exclusión. ¿Listo? Pero en lo que sí encuentro una exclusión son los accidentes de trabajo que hayan sido provocados deliberadamente por culpa grave del empleado. Entonces aquí sí me gustaría hacer un alto y es ¿qué pasa cuando el empleado voluntariamente, sin ninguna instrucción directa, sufre un accidente porque hizo algo que no le debía? ¿Sí? Eso pasa. También pasa que hay empleados que son, en su afán de ser proactivos, ellos hacen cosas que no les corresponden. ¿Sí? Y me gustaría tocar el caso, que yo sé que ustedes muy bien conocen, el accidente que se generó laboral del señor guarda, del señor vigilante, que el año pasado ayudó a unos niños que estaban atrapados en un ascensor, se les escapó a unos niños de las manos y el niño cayó por el hueco del ascensor y murió. No sé si recuerdan que lo tocamos hace 8 días. ¿Sí? Falló un ascensor en una copropiedad, eso fue noticia nacional el año pasado en pandemia, se paró el ascensor, quedó descolgado. Llegó un vigilante, abrió las puertas del ascensor, fue a coger el niño y a bajarlo y siguió derecho el niño por el hueco y se murió. ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Recuerdan esa noticia? ¿Cuáles son las aristas de esa noticia? El vigilante llevaba 3 días trabajando en la copropiedad. 3 días. Sí. El vigilante no había recibido capacitación de sistema de gestión, seguridad, salud y trabajo. No había recibido capacitación. Pero es algo muy importante tener en cuenta que el vigilante
hizo esto no por una orden, nadie se lo ordenó, y ese es el argumento de defensa de la empresa de la copropiedad. Nadie le ordenó al vigilante que abriera las puertas y sacara a los niños, nadie. El vigilante en su afán, sin capacitación, ¿sí? Dio esa instrucción, el señor abrió y se le cayó el niño. ¿Qué piensan de esto? Es que, Eric, No, ahí es donde uno ve como el instinto de la persona, o sea, uno no analiza, no tiene la capacidad técnica en ciertas circunstancias de decir en un caso de emergencia voy a reaccionar así. O sea, uno actúa yo creo que de acuerdo al corazón, no sé, o al sentido común yo creo que en ese caso, pues el celador lo que quiso fue salvarle la vida a los muchachos o sacarlos a los niños del ascensor, pero no tuvo en cuenta digamos, aspectos técnicos y por eso sucedió lo que sucedió. Entonces, pienso eso. Quería también comentarte una cosa. Los reglamentos internos de higiene y seguridad industrial no son el mismo sistema de gestión, porque es que eso mucha gente piensa eso. Entonces, lo importante es aclarar, el reglamento interno de trabajo es una cosa y el sistema de gestión es otra. Que van pegaditos como cojitos de la mano, sí, pero son documentos técnicos muy diferentes uno del otro. Gracias. Por eso la importancia, ¿sí? La importancia Para directores y de, administradores. por eso Eric, la importancia, discúlpeme, Eric, yo te... de solicitar el reglamento interno de trabajo, el cual genera unas directrices en caso de emergencias y demás. Hay que tener un protocolo, hay que saber cómo manejar una emergencia, ¿sí? Y demás. Bueno, hay alguien que tiene la mano levantada. Sí, yo, Gracias. Eric, lo que pasa es que ahí es donde nosotros vamos. Yo siempre veo que uno, por ejemplo, nosotros como revisores fiscales llegamos a una copropiedad y pedimos el sistema de salud y seguridad en el trabajo, entonces nos sacan el librito blanco, que aquí está, que cumplimos con todo, tenemos los avisos, tenemos indicaciones con colores en los sótanos, bueno, todo ese tema. Pero yo cómo, digamos que, o de pronto la pregunta es más para Diana, ¿cómo hago que engrane el sistema de salud y seguridad en el trabajo, ¿sí? Esa adecuada capacitación que de pronto debieron haber recibido los guardas desde la empresa de vigilancia, porque es que recordemos que los vigilantes pues no son nuestros empleados, ¿sí? Y muy seguramente la empresa de vigilancia tendría que haber dado ese tipo de capacitaciones engranándolas hacia el conjunto. Esto es lo que yo desafortunadamente no he visto. El sistema de salud de aquí está engranado de tal forma con la empresa de vigilancia y con la empresa de aseo. No lo he visto. Sí, es que en un conjunto deberían poner una persona que vaya seguido o una persona encargada del sistema de gestión. ¿Qué hace un conjunto? Contrata a la persona, les hizo el sistema de gestión y no volvió a aparecer la persona. ¿Por qué? Porque problemas económicos, porque una visita a un asesor pues le genera más plata o presupuesto para el conjunto. Y a mí siempre me gustaría tener que haya o auditen dentro del mismo conjunto a los contratistas, porque yo puedo contratar la empresa de aseo y tienen todo el sistema de gestión, pero hay como un certificado de la ARL, un certificado básico, ¿sí? ¿Qué es lo que haría el asesor que vaya al conjunto y revise en sí que sí se esté cumpliendo con todos estos requisitos del sistema de gestión? Al igual como el examen médico que se le hace a un administrador, nunca se les hace un examen médico. ¿Sí? Aquí hay muchas falencias dentro del sistema de gestión. Se cumple, pero no al 100%. Por supuesto, ¿alguna otra persona que tenga la mano levantada que quiera participar? Por el momento no, Eric, continúa, gracias. Listo, perfecto. Continuamos. Entonces, estábamos hablando de las veces de hacer de más, ¿sí? Entonces, muchas veces en temas de emergencias en la propiedad horizontal, menos es más, ¿sí? Hace 8 días, recordamos para las personas que no estuvieron, que veo nombres nuevos, diferentes a los de hace 8 días, estudiamos el caso del centro comercial, Ciudad Montes. Este centro comercial, allí se presentó un accidente en el año 2012. Un vigilante recibió la instrucción de la administración de por favor vaya y baje y suba los tacos porque se apagaron las motobombas. Fue, bajó y subió los tacos, lo cogió el agua, se electrocutó y murió la persona, ¿sí? Ya es un caso que recibe una sentencia de un juez donde deben de indemnizar la empresa de vigilancia de la copropiedad 200 millones de pesos a los familiares de este vigilante, ¿sí? Y es un caso que habla directamente de esto. Las veces cuando damos instrucciones que no debemos de dar, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la recomendación?
que nosotros hagamos las veces internas. Digamos que he tenido la oportunidad de acompañar a cierta cantidad de copropiedades, por no decir demasiadas, bastantes, en ese proceso de implementar el sistema de gestión seguridad sano en el trabajo. Hemos hecho las veces de acompañarlos y hay unas horas de capacitación que se deben de implementar en los equipos de trabajo, ¿sí? Esas horas de capacitación, ya Dianita nos puede ampliar un poquito más en ese tema, van dirigidas ¿a qué? A que los empleados de vigilancia y aseo estén capacitados sobre los riesgos en su trabajo, ¿sí? Y qué oportuno es recibir capacitación para que ellos, si la empresa de vigilancia no les había dicho, tengan cuidado a la hora de una emergencia, que por lo menos el conjunto haga las veces de hacerles esas recomendaciones porque son los directamente beneficiados del trabajo de esas personas. Martica. Bueno, Martica. la importancia aquí es que nosotros comenzamos a abordar el tema desde la implementación del sistema de gestión. Yo encuentro en la mayoría de nuestros conjuntos de propiedad horizontal de uso residencial la carencia absoluta de los manuales de funciones de cada uno de nuestros operarios, ya sea directa o a través de terceros contratados. Entonces, esto también implica un cierto grado y nivel de responsabilidad por cuanto si yo no sé que la niña de aseo, la operaria que voy a denominar la operaria 1, son 20 torres, tengo 3 niñas para hacer el servicio de aseo, pero dentro de las 20 torres no les tengo destinados a cuál le corresponde cada niña y qué actividades va a desempeñar en cada una de las torres y los días en que debe desarrollar esas funciones. También esto me puede generar un riesgo, un problema a nivel de manejo en caso de reclamación patronal civil o civil patronal, como es el derecho del nombre de la póliza civil patronal. Es importantísimo tener escritas estas funciones, lo digo en un conjunto, se manejaban 2 toderos, en el conjunto había un arbolito de durazno y pues los toderos tenían las funciones también de hacer el apodado del árbol, pero un día un todero le dio por subirse a bajar un durazno y se cayó. El señor tiene un problema de columna porque se cayó a una altura de aproximadamente 3,5 metros, a un problema de columna y es una enfermedad generada por el trabajo. El otro tema es los favores que acostumbramos a pedirles al todero o a la señora del aseo, a veces como administradores que pecamos por inocentes. Vaya y compre la bolsa de jabón en la panadería de la esquina o en el supermercado de la esquina, vaya a comprar el refrigerio, vaya a compre el bombillo, vaya a compre cualquier cantidad de cosas. Sale la persona al frente del conjunto, es arrollado por un vehículo, por una moto, por lo que sea, se tronchó un pie, cualquier cosa. ¿Hasta dónde va la responsabilidad civil? Esto también es súper importantísimo que lo tengamos en cuenta porque son pequeños errores que son costosos para la propiedad horizontal y fuera de eso no les tenemos el cubrimiento debido. Entonces, sí me parece importantísimo que destaquemos o sea, tenemos casos macros que son problemas macros como el que menciona Eric en la parte de la responsabilidad del secuestro, el acoso laboral, el estado de impotencia de la persona por no poder tener contacto con su familia, pero también cometemos errores costosísimos para nuestra copropiedad, como pedirle el favor a la niña del aseo que vaya a la esquina a comprar una bolsa de jabón, o que vaya y compre las galletas para el refrigerio de la reunión de consejo de administración. Entonces también, Eric, quisiéramos también mucho énfasis en esto. La otra parte que quisiera que tú nos aclararas y nos enfocaras es cómo se puede manejar en este tema la parte de los contratistas administradores, para Eric y para Diana Marcela, los administradores que laboran en 2 y en 3 conjuntos, cómo va su responsabilidad, cómo va la copropiedad dentro de la responsabilidad civil patronal, cuando ellos sí tienen que salir a hacer compras, en el caso en que les llegue a ocurrir algo en el transcurso de cualquier operación, ¿cómo sería la responsabilidad de la copropiedad? Porque en muchas ocasiones, como Diana Marcela lo menciona,
Al trabajador de prestación de servicios no le exigimos un examen médico de ingreso para saber en qué condiciones se ingresa. No le hacemos una solicitud, cuando se va, no le hacemos un examen. Si no le hicimos el de ingreso, muchísimo menos le vamos a hacer el de retiro. ¿Cómo manejamos eso cuando al cabo de 2, 3 años nos llegue una demanda? Es que el señor Pedro Pérez se tronchó un pie y de ese pie en ese tiempo, en este momento, está con una discapacidad de movilidad y fue cuando prestaba los servicios el día que fue a comprar la decoración navideña para la Navidad del año 2020. ¿Cómo manejamos esos temas, Eri? Martica, el accidente laboral en el momento que le ocurre al trabajador, primero tiene que estar haciendo su función y dentro de su horario. No importa el horario, si yo salí del consejo, la reunión, a las 10 de la noche, está dentro de mi función, ¿sí? Desde que yo pise el conjunto, de puertas adentro, me cubren como accidente, ¿sí? Si ya estoy afuera haciendo vueltas personales, porque hay una investigación de accidente, entonces la ARL viene y revisa, hace la investigación por parte del administrador y por parte de la ARL. La ARL va al conjunto y revisa el accidente hasta que identifiquen que sí fue accidente laboral dentro del conjunto, ellos les cubren al 100%. Ya si le van a decir, venga, usted estaba haciendo una vuelta personal, una vuelta o algo personal que no está dentro de sus funciones, no cubren. ¿Sí? Quiere decir que el señor dentro de 10 años dice es que tuvo un accidente, la ARL les va a dejar una carta, un informe, una evidencia diciendo, no, usted no estaba haciendo su función y tienen dentro de ese lapsus del accidente 24 horas para reportarlo, ¿sí? Eso sí no lo saben todos los trabajadores, más de las personas. Hay que reportarlo dentro de 24 horas. Si fue grave o mortal, tenemos 15 días para hacer la investigación y radicarla a la ARL y al ministerio, junto con los informes, o sea, la investigación, una carta, las capacitaciones, la licencia del profesional, porque esto lo firma es un profesional. Hay técnicos y tecnólogos que hacen la investigación, pero los profesionales son los que hacen la investigación y se radica ante el ministerio y ante la ARL. Cuando pase esa investigación dentro de esos 15 días de lapsos que nos dan, porque es sancionable el incumplimiento de esto, viene la ARL y nos genera más recomendaciones para disminuir ese accidente. ¿Sí? Otra cosa es que si el señor dentro de 10 años comienza a quejarse, que fue que no informó, fue que la ARL, eso sí, como el patrón o el contratante, se lava las manos por no informar, ¿sí? Va de la responsabilidad frente a ese trabajador. El trabajador tiene todo el gusto de quejarse ante la ARL, ante el ministerio, de decir, venga, la empresa no quiso reportar el accidente, pero que sea dentro del lapsus del accidente, porque dentro de 10 años la ARL lo toma como una enfermedad laboral. Yo quiero hacer una pregunta, Diana o Eric. Imagínate que en el conjunto donde yo vivo, pues digamos, ya que una sola señora de aseo, pero esa señora en sus ratos libres, o digámosle, entre comillas, ratos libres, porque pues tiene un horario, ella se va a trabajar a los apartamentos. Obviamente le pagan, digámosle, un adicional. Ahí cuando se llega a ver un accidente, ¿qué pasa? Como está dentro del horario de trabajo, ¿aplica la ARL o es una Pero enfermedad? la función de ella no es hacer aseo a los apartamentos. Uh-huh. Si tuvieran función hacer aseo, meterse a colaborar, sí, pero dentro de la función la ARL hace la investigación y les preguntan, estaba haciendo principalmente quién lo contrató, al administrador o patrón. Le van a decir, venga, ¿quién está dentro de su función? Es la persona que va a decir, sí, sí está o no estaba haciendo la función, porque eso no es accidente laboral para la empresa. Pero Marcela, otra pregunta. Voy al contrato específicamente de los administradores. No conozco el primer contrato de administrador que diga que debe efectuar todo tipo de decoraciones en las zonas comunes, que tiene que salir a hacer las compras. Entonces, cuando nos ocurre este tipo de siniestros, porque los administradores, así no lo diga el contrato, lo tienen que hacer. Tienen que decorar la Navidad, tienen que decorar el Día de los Niños, tienen que decorar para el Día del Amor y la Amistad, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Arbolito, el Día del Perro, el Día del Gato. Pero nunca
tenemos eso dentro de nuestro manual de funciones. Entonces, mi invitación es a eso, a que no obviemos estas funciones que venimos desempeñando los administradores, que han venido desempeñando, sin tenerlo dentro de un manual de funciones, sin tenerlo dentro de su parte contractual, los riesgos en que está incurriendo la propiedad horizontal por, entre comillas, poderse economizar algún recurso en la inversión de decoración o en la inversión de lo que corresponde. Entonces, esto sí que de verdad sea como el baldado de agua fría con cubitos de hielo para nuestros consejeros, para nuestros administradores. Ojo, si yo me siniestro como administrador en un accidente donde la actividad no está tipificada dentro de mi contrato, porque no conozco el primer contrato administrador que diga que tiene la obligación de decorar. No conozco el primer contrato administrador que diga que tiene la obligación de él salir a hacer las compras directamente. No lo conozco. Entonces, hasta donde yo como administrador en el evento en que en que se me genere un daño por hacer esa actividad, hasta donde yo soy responsable, hasta dónde va el nivel de responsabilidad de la copropiedad que me contrató, si estoy por contrato laboral o por contrato civil, hasta dónde va si no está tipificado dentro de mis funciones. Esa es la invitación, es más que como que venga, despertemos, porque estamos incurriendo en demasiados riesgos que no los tenemos valorados, tipificados como tales, y sí los estamos corriendo y son riesgos que no son de 100, 200.000 pesos. Estamos aquí hablando de millones de pesos en esos riesgos que está corriendo la propiedad horizontal. Hasta ese punto, me gustaría hacer una pequeña introducción para que siempre tengan en cuenta los términos de responsabilidad civil, ¿sí? Y cómo operan, porque nuevamente lo que nos trae a colación en esta reunión es saber cómo operan las aseguradoras. Esas aseguradoras, a la hora que ofrecen esta cobertura, quién ofrece más, quién ofrece menos y qué podemos recomendar. Por el momento yo veo una cobertura de AXA Colpatria muy buena. Hace 8 días comparamos con la de Liberty, y la de Liberty ahorita vamos a comparar las exclusiones. No, ellos excluyen hasta una aguja. En cambio, AXA sí está generando menos exclusiones. Respecto a lo que tú decías, Martica, para reforzar lo que han hablado, si pasa un accidente laboral, la pregunta es qué le pasa a la persona si haciendo esas funciones que no deberían de estar o no están estipuladas en su cuadro de funciones, ¿sí? Recordemos que la ARL responde dependiendo de la clase del riesgo que se contrató en la ARL. Riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4, riesgo 5, ¿sí? Por esa razón hay diferentes tipos de riesgo, ¿sí? Y en la ARL, uno cuando informa sus funciones y se va a afiliar, uno informa qué tipo de riesgo necesita. Entonces, si tenemos a un administrador que está haciendo trabajos, porque ahora vamos al ejemplo, los edificios, toco el caso de los edificios de Chapinero, los edificios pequeños de Chapinero, de 16 unidades, allá yo conozco administradores que son toderos, ¿sí? Conozco administradores que son toderos, de ese talante hay las profesiones. Entonces, ¿qué sucede? Que no solo basta con poner un cuadro de funciones, porque yo puedo colocar en el contrato lo que dice Martica, es una buena recomendación. Bueno, si usted le va a pedir a su administrador que vaya al banco, haga pagos, vaya al centro, haga compras, puede ser el caso, ¿sí? Que tenga que realizar decoración de ciertas festividades, se puede colocar en el papel, ¿sí? Pero en caso de que uno le vaya a solicitar ese tipo de gestiones adicionales a lo normal de un trabajo administrativo, pues tenemos que contratar y supervisar la contratación correcta de la ARL, según el tiempo según el tipo de riesgo que le tipifique y que le relacione. ¿Listo? Tengan en cuenta que en el caso de, retomando el tema de la responsabilidad civil patronal, la aseguradora va a cubrir en exceso. Estamos hablando de accidentes laborales. Entonces, la ARL va hasta un punto y en adelante de lo que no vaya la ARL, entra la póliza de zonas comunes a subsanar esos daños. ¿Listo? Dianita, no sé si tienes algún comentario en especial con los tipos de riesgo que deben de contratar las empresas. Por ejemplo, hablando de la empresa de vigilancia, creo que es tipo 4 o 5. Sí, 5, sí. Administrativo es el 1, o sea, el conjunto residencial tiene que cumplir con los 62 estándares
porque el riesgo más alto son los de los vigilantes. No quiere decir que administrativo son 10 estándares, no, un conjunto residencial siempre tiene que cumplir con los 62 estándares, o sea, al 100% del sistema de gestión. Listo, perfecto. Permítame por favor, vuelvo y comparto pantalla, un nuevo documento. Permítame por favor, acá, listo. Entonces, vamos a hacer otra tarea, vamos a avanzar, ¿sí? Para alcanzar a aprovechar los 20 minutos que nos quedan. Y entonces, vamos a hacer otros tipos, vamos a mirar los otros tipos de exclusiones que ofrecen las aseguradoras. Nuevamente, hablamos de que esto es algo voluntario, que ellos no están obligados a ofrecer este amparo, ¿sí? Y dependiendo, Martica se desconectó. Entonces, y dependiendo de esto, es que ustedes deben de tomar la decisión de qué más le conviene al conjunto. Esta es la aseguradora Liberty. Las exclusiones que les aplican a ellos son las siguientes. Quedan excluidas de la cobertura de responsabilidad civil patronal las reclamaciones relacionadas con enfermedades profesionales endémicas y epidémicas, igual que AXA Colpatria, accidentes de trabajo que hayan sido provocados deliberadamente por culpa del empleado, lo que hablábamos hace un momento, y por incumplimiento de las obligaciones de tipo laboral, ya sean contractuales, convencionales o legales. ¿Sí? Entonces, AXA Colpatria, si nos creamos el evento, ¿sí? Porque la idea es mirarlo desde la perspectiva de los seguros, pasa un accidente laboral porque el vigilante hizo algo que no tenía que hacer. Si vemos el clausulado de AXA Colpatria, esa mala instrucción de la administración y demás, no nos la va a excluir. Ellos no nos van a excluir ese tipo de reclamación. Si vemos Liberty Seguro, sí. ¿Por qué? Porque hay unas obligaciones de tipo laboral y contractuales que deberían de estar cubiertas por un incumplimiento de tipo laboral. Y en dicho caso, ¿cuál es el incumplimiento de tipo laboral? De que hayan unos procesos, unos protocolos estipulados, de saber para qué sirve esta persona, y más que para qué sirve, es cuál es la función que le corresponde al vigilante y hasta dónde llego yo y demás, y todo eso va de la mano del manual de funciones y demás. Toda esa ignorancia viene de esas cosas, que no hay un manual de funciones y lo que ya hemos venido conversando. Entonces, miremos cómo se comportan diferentes las aseguradoras, ¿sí? No todas las aseguradoras son iguales y uno suele asumir de que, no todas las aseguradoras son lo mismo. No, yo veo una cobertura inferior en el caso de Liberty Seguros. Veo una exclusión muy amplia. No sé cómo la ves tú, Diana, esa exclusión tan amplia. Sí, estoy que le pregunto porque dentro de la responsabilidad civil aparecen diferentes culpas, ¿sí? Que su merced es el experto, que dice que por negligencia, que es por descuido, por imprudencia, que obra mal, por impericia, que es incapacidad técnica para ejercer la profesión, por violación de los reglamentos ocupacional, es una forma de llegar a la negligencia, imprudencia, impericia. No sé qué más me dices, Marcelo. Sí, bueno, el daño, bueno, aquí volvemos al tema de los 8 días. Hay un daño, hay un tipo de daño que, bueno, todos esos tipos de errores en la ejecución del contrato o en la ejecución del trabajo de cada uno de los administradores o la persona de la que se esté hablando, ¿sí? Digamos que ese tipo de errores que tú nombras no tienen ningún vicio, ¿sí? No sé si me entienden la palabra vicio. La palabra vicio es que no se hace con ninguna mala intención. Y hay que tener en cuenta que en las pólizas se utilizan esos términos porque en caso de que haya algún vicio, que exista un vicio, recuerden que las aseguradoras rebotan contra el administrador. Por ejemplo, y eso es algo importante que quiero que tengan en cuenta. Si un administrador toma una decisión de la cual se puede deducir que esa decisión que él toma se genera algún beneficio para él, ¿sí? Económico o de algún tipo, ¿sí? Como lo es en este caso el ejemplo que hacíamos hace 8 días, la costumbre que tienen las empresas de vigilancia de contratar a sus empleados por días, es decir, en cuanto a temas de área y prestaciones legales. Se llegan los primeros 10 días del mes y ellos pagan las prestaciones sociales por esos días, pasan la factura soportando que están afiliados y luego desafilian a la persona el resto del mes. Eso les genera a ellos un reembolso positivo económico, ¿sí? Eso les genera un beneficio económico. Se están ahorrando 20 días de prestaciones sociales, o sea, se están ahorrando un cierto porcentaje que les beneficia, ¿sí? Pero en ese punto, eso genera un vicio. ¿Por qué? Porque hay una mala intención, ¿sí? Hay una mala intención y es beneficiarse económicamente, ¿sí? Es básicamente eso. Entonces,
quiero hacer énfasis en la responsabilidad civil cuando tú miras esta situación, ¿sí? Que si ustedes tienen o bueno, la persona que toma la decisión desea lucrar al conjunto, que muchas veces uno en el afán de hacer un buen trabajo, de llegar a la asamblea con unos buenos reportes contables y decirles, miren, este año les ahorramos en esto, esto, esto y esto, en ese afán muchas veces estamos omitiendo responsabilidades legales y demás, como lo es la mínima y es hacer una inversión anual en sistema de gestión, seguridad salud en el trabajo. La gente no lo hace, dicen, ay, no, dejemos eso está así por este año porque eso es pagar por pagar. No, resulta que no es pagar por pagar, ¿sí? Toco ese tema en especial pues porque resulta que es lo que nos compete en estos casos de accidentes laborales. Y asimismo, cuando uno compra una póliza de seguros comunes, uno muchas veces le dicen, véndame la póliza más básica que tenga, la más baratica, y no se le solicita esa responsabilidad patronal a la póliza. Al final del día son ellos mismos los que se están afectando. ¿Listo? No sé si esto responde a tu duda, Dianita. Dianita, ¿me escuchas? Dianita se quedó callada, la dejaste sin palabras. No, 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 es que ella está hablando, pero está sin micrófono activo. Sí, 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 sí la entendí. Perfecto. Y miremos la última exclusión. Daños materiales a bienes de la propiedad de los trabajadores. Entonces, esto es algo que no habíamos tocado. ¿Listo? Recordemos que cuando uno compra, entonces aquí retomo nuevamente, aquí estamos haciendo una comparación. ¿Listo? Es un cuadro comparativo básicamente lo que estamos haciendo. ¿Qué dice Liberty Seguros? Ellos contemplan algo que a ninguno se nos había ocurrido y es que muchas veces los trabajadores llevan sus bienes materiales a su trabajo, ¿sí? Miremos los administradores, o bueno, yo creo que les voy a tocar las fibras a la mayoría de las participantes, como es Ofelia, como es Martica. Ustedes, señoras revisoras fiscales y contadoras, ¿ustedes van a trabajar con un computador que les designa la copropiedad o ustedes van con su computador? En algunos casos tengo el personal mío y en otras veces tengo el de allá. O sea, fijo ya. Listo. O sea, en un caso llevo el mío, pero en otros dos casos sí tengo el de allá. O sea, trabajo en el computador de allá. Listo. Este es un término, este es un tema que no se toca, pero que se tiene que comenzar a tocar. Porque ¿qué pasa cuando yo utilizo mi computador para el trabajo de la copropiedad? ¿Sí? Entiendo, yo estoy entregando un bien en beneficio de la copropiedad las horas que sea a la semana, ¿sí? Si yo voy 2 veces a la semana, estoy entregando ese bien. ¿Y qué pasa cuando se nos daña ese bien? La póliza no nos va a responder, pero sí la copropiedad va a tener que responder por los daños que se causan a esos bienes, ¿sí? Entonces, uno puede decir, ah, pero eso es una bobada. Estamos hablando de que un computador vale 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, ¿no? Resulta que son los bienes que son personales y que se están destinando para un trabajo profesional, ¿sí? Entonces, bajo esta premisa, también es una gran recomendación que cuando uno contrata a una persona o una empresa para desempeñar una gestión, y si esa persona va a colocar ciertos bienes en favor de la copropiedad, ¿sí? Para ejecutar ese contrato, eso tiene que quedar por contrato. Tiene que quedar por contrato qué se está entregando y tiene que quedar por contrato la responsabilidad que va a tener la copropiedad cuando va, por ejemplo, Marta, va a trabajar a la copropiedad como revisora fiscal, lleva su computador y resulta que dentro del conjunto, qué sé yo, dejó esa noche el computador dentro del conjunto, llovió, se inundó la oficina de administración y se le dañó el computador. O le regaron un vaso de agua, un vaso de tinta encima del computador. Pregunto yo, ¿ustedes han contemplado esa situación de sus bienes? No. De por sí yo Pues casi bueno, nunca dejo el computador. O sea, Más por eso no lo había contemplado fácil que nunca deje dejar el el carro que el computador. computador. listo, pero más grave aún, que ustedes me dicen que pasean entonces sus bienes para ejecutar su contrato, pasean sus bienes por todo Bogotá, ¿sí? ¿Qué pasa si se los roban en el trayecto? ¿Sí? Son cosas que por experiencia que les puedo recomendar, que son gastos que ustedes van a tener que incurrir, porque si ustedes utilizan esos elementos para su trabajo, lo mínimo es que ustedes los tengan que asegurar, ¿sí? Y eso les va a generar un gasto, no muy alto, pero les va a generar un costo. Es importante que ustedes aclaren con las copropiedades si les van a suministrar los materiales mínimos para ejecutar su trabajo y si en caso que no sea así, pues creo que ustedes deben de negociar esa responsabilidad. ¿Y cómo se negocia? Pues obviamente generar, eso es como cuando uno tiene gastos de rodamiento, ¿sí? Cuando uno tiene gastos de rodamiento por su trabajo, ¿qué hacen las empresas? Le pagan a uno unas aristas adicionales por ese rodamiento, ¿verdad? Auxilio de rodamiento y de gasolina. Efectivamente. Ahora, tocando
tocando el tema, retomando el tema, vamos a mirar qué otra, cómo lo ve otra aseguradora el tema de la responsabilidad civil patronal. Ya vimos cómo AXA Colpatria lo mira, la verdad me gustó mucho la cobertura de AXA Colpatria, creo que no tiene tantas exclusiones y que va a apoyar a la copropiedad. Veo un Liberty Seguros que toca temas que no los habían tocado las demás, pero me gustaría leer cuál es la cobertura que al final del día nos están ofreciendo. Este anexo se extiende a indemnizar hasta el límite contratado en la carátula de la póliza los perjuicios patrimoniales derivados de la responsabilidad civil extracontractual del asegurado en su calidad de empleador, respecto a sus empleados, a su servicio, exclusivamente por acciones de trabajo, según la definición de la ley. Esto responde a la pregunta que decía Dianita, bueno, no recuerdo quién la hizo, de bueno, ¿y qué pasa con las personas de la empresa de aseo que ellos hacen punticos extra en tal vez en los apartamentos de los ingenieros, hacen punticos extras en los apartamentos de los copropietarios y van y le hacen el aseo al apartamento y se demoran 1 o 2 horas? Eso pasa. Y pasa más de lo que uno piensa. ¿Sí? Entonces, recuerden que estos son acciones exclusivas de su trabajo. ¿Sí? Aquí se genera una exclusión y es que como el empleado se fue a hacer cosas a las que no le mandaron, ¿sí? Y en lugares que no está permitido prestar su servicio, que es una zona privada. Ellos solo pueden circular por zonas comunes y prestar su servicio en zonas comunes. Pero si se van a una zona privada, hasta ahí llega el contrato. ¿Sí? Hasta ahí va a llegar la cobertura que le corresponde a la copropiedad, según las definiciones de ley, en exceso de las prestaciones sociales del Código Laboral, del régimen propio y de seguridad social, y cualquier otro seguro obligatorio que haya sido contratado o debido contratar para el mismo fin. ¿Listo? ¿Esa Definición. carátula es de cuál? ¿La aseguradora? Esta es de Liberty Seguros. Ah, de Liberty. Hace 8 días tocamos SBS Seguros. Hoy estamos tocando AXA Colpatria y Liberty Seguros. ¿Qué se entiende por accidente de trabajo? Todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga durante el desarrollo de las funciones laborales, aseguradas legal y contractualmente al empleado, funciones laborales aseguradas legal y contractualmente al empleado, y que le produzca la muerte, una lesión orgánica o perturbación funcional. ¿Listo? Entonces, como ya estamos llegando al final de nuestro programa, quiero tocar, por último, pues la perturbación funcional. Yo creo que las otras son muy notorias, pero la palabra perturbación funcional va derivada a esos daños psicológicos de estrés, entre otras cosas que le causamos a los empleados. ¿Sí? Entonces, recordemos que hay un término laboral que se llama acoso laboral. Recordemos que son muchos los casos que se han denunciado en la propiedad horizontal, que los administradores, recordemos que aquí en esta capacitación estamos hablando, ¿qué pasa cuando el administrador es la víctima? Y creo que son los que más pueden llegar a funcionar una perturbación funcional. Son personas que no tienen muchas veces, o en algunas copropiedades es muy mal manejado, que no tienen un jefe, sino tienen a los 300 copropietarios como jefes, que se presentan ciertas situaciones que definitivamente enferman a una persona. O si no lo enferman de estrés y demás, lo pueden enfermar de otro tipo de alteraciones funcionales, como lo puede ser ansiedad y demás. Y eso son enfermedades laborales, de trabajos de gran responsabilidad. Ofelia. Eric, y mira aquí en el conjunto, pues eso es un correo de brujas, pero eso, o sea, uno ya conoce a las personas y sabe que es así. Aquí se quejan mucho las señoras del aseo, son 3, de que aquí manda todo el mundo menos la administradora. Entonces aquí la presidenta del consejo les ordena que vayan y limpien al lado, o que rieguen las maticas, o mucho, aquí manda todo el mundo. Hay que responsabilidad tiene, hay que calamos todos la responsabilidad, o solamente a la persona que mandó la orden. No, recordemos que la copropiedad es una persona jurídica, ¿sí? Y esto siempre lo hablamos los asesores de seguros. Nosotros los asesores de seguros aseguramos la copropiedad. O sea, nosotros aseguramos la copropiedad desde la perspectiva, ¿qué pasa si el administrador causa daños y perjuicios? ¿Qué pasa si al administrador le causan daños y perjuicios? ¿Qué pasa si se le causan daños y perjuicios a los empleados? O sea, nosotros existimos, somos una persona jurídica, por eso somos propiedad horizontal. Y recordemos que el día de mañana, si se presenta un daño y perjuicio, la persona no va a rebotar contra la copropietaria, bueno, exceptuando que sean lesiones personales, que era el último punto por tocar, y lo tocamos de manera superficial, y es, ¿qué pasa cuando son lesiones personales? Cuando son lesiones personales, ahí sí se genera un daño y perjuicio que la fiscalía hará las veces de investigación y demás. Cuando un administrador es golpeado por un copropietario y demás, harán las veces de denunciar daños y perjuicios y lo que convenga, ¿sí?
ese sería el único caso donde se rebota personalmente contra, valga la redundancia, el accionante, la persona que hizo el daño, ¿sí? Sin embargo, frente a la pregunta que tú haces, si es el día de mañana la empresa de aseo o el empleado de la empresa de aseo presenta una denuncia, la persona demanda es a quién, a la copropiedad, ¿sí? O demanda a su empleador y el empleador rebota contra la copropiedad. ¿Por qué? Porque tuvo tantas instrucciones, tuvo 300 instrucciones esta persona, y en una de esas 300 instrucciones mal dada, la persona, la persona sufre un accidente y demás, determinantemente la copropiedad va a ser responsable, ¿sí? Por eso es importante tener muy claro los órganos internos de la copropiedad. Yo creo que Martica nos puede ampliar ya para finalizar ese punto, y es zapatero a tus zapatos. Así como existe una asamblea, la asamblea toma unas decisiones a nivel administrativas importantes, pero la asamblea delega a un consejo de administración, que su deber es aconsejar, ¿sí? Y ese consejo de administración hace las veces de aconsejar a un administrador. Y el administrador, cuando tiene que dar una instrucción, hace las veces de darle la instrucción a los supervisores de las empresas de vigilancia y aseo, para que ellos descarguen la información, si es necesario, de la instrucción clara que se debe manejar. Como si se hace de esta manera, ¿qué está pasando? Que estamos pasando ciertos filtros de seguridad y nos estamos curando en salud, de que si yo le doy la instrucción, Martica, y por favor quiero que tú finalices con esto, yo le doy la instrucción a la empresa de vigilancia, que me hagan el favor y se me suban a la cubierta, y por favor ayúdenme a sacar la basura que están en la canal de bajantes de aguas de lluvias. Martica, yo llamo al supervisor de la empresa de vigilancia y le doy la instrucción. ¿Qué es lo lógico que podría pasar si se han hecho las cosas bien? ¿Qué pasaría? El supervisor me va a decir que eso no hace parte de las funciones de la naturaleza del contrato. Exactamente. En segundo lugar, me va a decir que no es un riesgo cubierto por la ARL de ellos para la función que ellos desempeñan. Y en tercer lugar, si yo tengo realmente bien elaborado mi sistema de gestión de seguridad y salud en puestos de trabajo, me va a decir que las funciones que tiene el guarda de seguridad son para ejercer en tal sitio de trabajo, porque generalmente o le decimos, se está haciendo un recorrido o está en una garita en un punto fijo haciendo determinada función. Y tenemos ay, se me olvidó la palabra, bueno, unas consignas específicas para cada puesto de trabajo. Esa es otra. En los puestos de trabajo de vigilantes no encontramos las consignas específicas para cada puesto de trabajo. La Superintendencia de Seguridad y Vigilancia nos da unas consignas generales, pero en cada puesto de trabajo deben existir unas consignas específicas. Y, por ejemplo, cuando tenemos recaudo de recursos por parqueaderos de visitantes y esto, deben también estar en la parte contractual. Entonces, cuando yo le digo al guarda que dentro de su turno, que no le cuesta nada subirse en una caneca, en un butaco y ayudarme a limpiar la canal de las aguas lluvias, pues, y si se lo envío a decir con el supervisor, pues más la haría el supervisor desconociendo las funciones que tiene contratado el conjunto para con ellos dar esa orden, ¿no? Ahora, en cuanto a que se impartan instrucciones por parte de consejeros para las actividades con los prestadores de servicios contratados, con los personales de vigilancia y aseo, ahí sí es, discúlpenme la expresión, falta de pantalones del administrador, al no decirle, un momentico, aquí el que administra soy yo, usted da recomendaciones y aconseja, más el ejecutor soy yo, y yo soy el que legalmente soy el responsable de las funciones. Si usted como administrador no tiene el carácter para decirle esto a su consejo de administración, dedíquese a bordar, a tejer, a hacer cualquier otra cosa menos administrar. Qué pena. Listo. Entonces, no sé, Ofelia, ya para finalizar el programa, ¿qué recomendaciones quieras dar? Si hacemos Mira, unas Eric, preguntas para finalizar, si alguien tiene sí, yo alguna duda, creo que inquietud. sí, yo también quería hacer, si la gente de pronto tiene alguna duda, porque este tema yo creo que quedó un poquito cortico, pero yo creo que tenemos una buena base y de pronto a futuro como retomar de nuevo el tema. Mm, no sé, quisiera que de pronto alguien levantara la mano o si alguien se atreve a preguntar algo que no haya entendido, que es una exclusión, por decir un ejemplo. Ofelita Bueno, 10 y 3. ay, no me había dado cuenta. Bueno, ¿Qué hacemos? hagamos un plan Bueno, de acción. Hagamos un plan de acción. Yo quiero compartirles en el transcurso, yo creo que la otra semana
o la última semana de diciembre, nos gustaría compartirles a todos los participantes las memorias. Me gustaría que tuviéramos unas memorias de este tema, ¿sí? Es un tema nuevo y más que nuevo, es un tema que se nos había pasado por encimita a todos los que hemos participado, que es la responsabilidad civil patronal. Es algo que se ignora, pero que sí existe. Entonces nos gustaría compartirles esas memorias. Nos gustaría que nos enviaran sus correos electrónicos hacia la última semana de diciembre. Enviaríamos esas memorias, obviamente una vez sean aprobadas por Martica y por Ofelia, ¿sí? Y que se puedan compartir esas memorias, ¿sí? Ya para despedirnos, no sé qué tal les parece la idea. Bueno, Eric, le Que nos- agradecemos. Esperamos que nos escriban a lahoracontable.ph@gmail.com. A las personas que nos escriban a este correo electrónico, le transmitiremos la información a Eric y a Dianita para compartir este material. Repetimos el correo, lahoracontable.ph@gmail.com. Listo, espérame, lo anotamos, Marticas. Ah, bueno, ¿ya lo colocaste? Sí, me gustaría que colocaran en chat el correo Por para que favor, todos lo puedan anotar. comuníquense con nosotros lahoracontable@gmail.com. Nosotros damos respuesta y les compartimos el material. Lahoracontable.ph, Martica. Lahoracontable.ph@gmail.com. Gracias. Lo acabé de colocar en el chat. Sí, para nosotros dar respuesta. Muchísimas gracias, Eric. Despedimos nuestro programa. Sabemos que estos temas son demasiado importantes porque se están comprometiendo no solo el patrimonio del administrador, sino el de toda la copropiedad. El desconocimiento que no nos siga desarrollando en nuestra propiedad horizontal. Muchísimas gracias, Eric y Dianita, por este acompañamiento. Esperamos contar con ustedes próximamente en enero porque sabemos toda la responsabilidad que esta parte de los seguros y la protección conlleva en la propiedad horizontal para evitar siniestrar el patrimonio de nuestros copropietarios. Excelente día y excelente fin de semana de inicio de vacaciones. Que coman mucha natilla, buñuelos, cuídense su salud. Si se comen un buñuelo, 20 abdominales después. Listo. Bendiciones a Marlencita, ¿te todos. Un quieres feliz año. despedir? Muchísimas Feliz año. gracias a todos. Feliz año. Creo que Marlencita está sin audio. Ofelita, muchas gracias. Cerramos así, les esperamos, les deseamos feliz inicio de año. Cerramos grabación, Jorge Enrique, por favor. Así que